Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Carlita Bella desde México, hoy día está con Buenas nosotros. noches. ¿Qué tal, Buenas maestro noches. Pedro, Sonia? ¿Qué tal? Buenas noches con todos, bienvenidos. Buenas noches, querida hermana. Buenas noches. Un Buenas fuerte abrazo. noches, buenas Igualmente, noches. muchas gracias, maestro. Yo- ¿Qué Buenas tal? noches. ok. Aquí. Buenas noches. Hola, felicidad. ¿Qué tal, Inesita? ¿Cómo están? Bien, Ah, gracias. Edith, qué bien, qué Buenas gusto de noches, verlas. Lourdes, querida. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ahora estamos aquí listos y prestos para nuevos aprendizajes, ¿ok? Con nosotros está nuestra querida Carla Ruiz. Ella es consultora. Ella es, a ver, ¿dónde está Javi? Le habíamos preparado justo un pequeño Buenas noches, speech ahí doctora para... Carla. A ver, Javi, ¿dónde está Javier? Javi. Ay, no sé dónde se metió Javier. Javier. Javier, Uy, por favor, Javier hizo fuga, Javier. persónate. Bueno, Uy, todavía ver, no hoy ha día... llegado. Sí, ahí está Y Javier. acá está, soporte renacer. Bueno, Sí, se habrá sí. ido al baño un ratito. No te preocupes. No. Ahora vamos a ver, acá está. Yo te tengo aquí. No creas que te escapas. No. Acá estás. A ver. Acá Lourdesita. estás, ¿ves? Consultora y comunicadora certificada en semiología de la vida cotidiana. Hoy día nos visita desde México nuestra querida Carla Ruiz. Así que con ustedes, Carla Bravo. Ruiz desde México. Bienvenida, Carlita. Muchísimas gracias. Pues buenas noches por allá en Perú, buenas tardes por acá en México todavía, que tenemos 1 hora de diferencia. Pero bueno, estamos aquí muy contentos de compartir con ustedes el tema. Les voy a compartir esta pantalla. El tema que se llama La otra cara de las situaciones difíciles, creando un horizonte de posibilidades. Lo que quiero que al final de esta plática todos ustedes comprendan y tengan ya como una certeza de que no importa el tamaño de crisis que puedan estar viviendo en cualquier momento de su vida, siempre hay una manera en la que nosotros podemos ver las cosas de una manera diferente, tener una actitud diferente ante lo que estamos viviendo y por ende atravesar esta crisis y al salir o al terminar esta crisis, ser nosotros unas personas mucho más fuertes, mucho más resilientes, con más herramientas, habiendo desarrollado muchas de nuestras virtudes como la capacidad de aceptación, la paciencia, la comprensión, y así nosotros podemos vivir estas crisis, ¿no? Entonces, al final del día, todo va a depender de nosotros. Entonces, ahorita para comenzar, quiero que todos donde estén, vamos a hacer una pequeña reflexión. Todos donde estén, pongan sus pies bien en el piso, su espalda recta, sus manos palma con palma o las pueden poner sobre sus piernas, su coronilla así apuntando al cielo y quiero que cierren los ojos. Vamos a inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhala nuevamente. Exhalar. Y ahorita quiero que cada uno de ustedes, cada una de ustedes, piensen en crisis o situaciones difíciles, pérdidas que hayan vivido recientemente o hace tiempo ya. Quiero que las traigan a su memoria y piensen en caso de que ustedes ya hayan transitado ese proceso y ya haya pasado tiempo.
¿Cómo lo transitaron? Pregúntense a ustedes mismos o ustedes mismas, ¿cómo lo transitaron? Si cuando terminaron o estaban viviendo esta crisis, ¿cuál era su actitud? ¿Era una actitud como de víctima, de sufrimiento? Esa actitud que a veces parece que nos pone a relamernos heridas. ¿O fue una actitud diferente, donde ustedes quizá buscaron la mejor manera de vivir esta situación, donde ustedes tomaron las herramientas que en ese momento tenían y lograron desarrollar su conciencia, su paciencia, su capacidad de aprendizaje, de comprensión, su capacidad de relación con otras personas? Observen cómo vivieron esta situación. ¿La sobrevivieron o realmente la atravesaron y son después unas personas con mucho más recursos que cuando empezaron en esa situación? Crisis, tiempo de crecer. Estas crisis que de acuerdo a su tamaño es también la manera o el tamaño que nos va a ayudar a desarrollar nuestra conciencia. Observen cómo ha sido. Y si a lo mejor cuando vivieron esta situación no lo hicieron de la mejor manera, o quizá ahorita están pasando por una situación difícil, o quizá cuando ven al pasado ven que les hubiera gustado vivirlo de una manera diferente. El día de hoy vamos a ver cómo podemos transitar estas situaciones. Vamos a inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Inhalen con fuerza, retener, exhalar. Y cuando estén listos, abrimos los ojos para iniciar con esta conferencia, esta sesión del día de hoy. Muy bien. Vamos a ver primeramente qué es ser resiliente. Esta es una palabra que obviamente no es nueva, pero se empezó a utilizar apenas en los años 80. O sea, como el uso que le damos actualmente a la palabra resiliencia o ser resiliente fue a partir de los años 80 cuando se empezó a utilizar. Pero, sin embargo, esta palabra ya existía desde mucho tiempo atrás. O sea, aquí les estoy poniendo ahorita un par de definiciones. La primera definición tiene que ver con la psicología y habla de la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Aquí observen que ya empieza a aparecer una palabra que vamos a tener muy presente, que es la flexibilidad. Para que una persona sea resiliente, tiene que ser flexible, porque generalmente las situaciones que nos hacen o que requieren de nuestra resiliencia son situaciones, como aquí dice, límite, que nos requiere que tomemos todas las herramientas, todo lo que tenemos a nuestra mano y vayamos transitándola de una manera adaptable, aceptando, redefiniéndonos, reinventándonos, o sea, siendo flexibles. Una persona que no es flexible difícilmente va a ser resiliente. O sea, ténganlo muy presente. Aquí nos habla de situaciones límite.
Si se fijan, no nos habla de problemas, o no nos habla aquí, por ejemplo, de la palabra crisis, ¿no? Nos habla de situaciones límite. ¿Por qué? Porque para cada persona una situación puede ser una situación límite. O sea, lo que para una persona es una situación que la lleva a su límite, para otra persona como que puede vivir esa misma situación, pero de una manera muy tranquila. Entonces, observen cómo al final nosotros vivimos las cosas de acuerdo al significado que le vamos dando a las cosas. Y para que veamos, por ejemplo, situaciones límite, o sea, ahorita nada más basta con que volteemos un poquito hacia atrás y nos vayamos 1 año y medio, 2 años hacia atrás, y toda la humanidad, o sea, todos en todos lados del mundo estábamos viviendo una crisis sanitaria, una crisis a nivel mundial, una pandemia que cuando menos todas las personas estamos ahorita actualmente en este siglo viviendo, no habíamos vivido nunca. Y fue una situación, si se fijan, que cada persona, cada situación, aunque la situación en general era la misma, cada persona la vivió de maneras muy diferentes, por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones familiares, económicas, de salud, pero cada persona la vivió de manera diferente y cada persona se va a contar la historia de manera muy diferente. Otra de las definiciones de resiliencia tiene que ver con la mecánica. En este caso nos habla de la capacidad de un material elástico para absorber y almacenar energía de deformación. Perdón. A lo mejor ustedes no recuerdan, pero no sé, hará unos 40 y tantos años, a lo mejor ahorita todavía hay, no lo sé, había unos muñecos que era el muñeco elástico. Sobre todo los niños, porque no era un juguete que nos compraran a las niñas, los niños tenían este muñeco que era el hombre elástico, que ustedes pues era como un tamaño Barbie, y lo estirábamos y de repente lo soltabas y regresaba otra vez a su forma original. O sea, este era un muñeco resiliente, de un material resiliente. O sea, se estira, pero regresa a su forma original. Si se fijan, o sea, hablando de mecánica, si hay muchas cosas, o por ejemplo, hablando de edificios, los edificios tienen que ser flexibles. ¿Por qué? Porque si no tienen esta capacidad de resiliencia, de flexibilidad, difícilmente pueden aguantar, por ejemplo, lo que es un temblor. O sea, mientras más rígida es una estructura, se va a caer mucho más fácil al momento de que hubiera, por ejemplo, un temblor. Muy bien. Si se fijan estas letras, símbolos chinos, japoneses, lo que significan aquí crisis, pero crisis está conformada por 2 símbolos y vean qué bonito, o sea, por un lado es peligro, pero por otro lado nos habla de oportunidad. Y aquí se ve una muchacha, una mujer que está viendo como la tormenta. Nosotros podemos, esto es algo bien importante y es algo que tenemos que ir aprendiendo a hacer porque no nos enseña nadie. Tenemos que aprender a que podemos estar viviendo lo que les decía al inicio, la crisis más grande del mundo y poder nosotros estar como esta muchacha viéndola hacia lo lejos. O sea, no meterme al torbellino de la vida, o sea, no me meto en este torbellino, en este remolino, sino que me quedo yo como a la distancia viéndolo. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Es posible transitar en paz cualquier situación que nos esté pasando. Sí, sí es posible, pero obviamente requiere de mucho trabajo. O sea, requiere que cada uno de nosotros empiece a trabajar en lo que llamamos nuestra conciencia, a fin de que lo que vayamos viviendo no sobrepase mi conciencia y lo pueda yo vivir con la mayor tranquilidad. Entonces, ¿de qué va a depender cómo vamos a vivir las crisis? El punto número 1 de cómo lo vamos a hacer es, ¿cuál es
mi actitud ante la crisis. Cuando hablamos de actitud, nosotros no nada más hablamos como de una actitud primeramente física, sino vamos a hablar de una actitud psicológica. Y observen que no siempre sabemos cómo definir bien qué es actitud. O sea, muchas veces a lo mejor ustedes se lo han dicho a alguien o se los han dicho a ustedes mismos como, es que tienes una actitud muy mala, deberías de tener una actitud diferente, cambia esa actitud. Y uno así como dice, pues, ¿cómo cambio mi actitud? ¿Cuál es la manera de cambiar mi actitud? Y a lo mejor muchas veces confundimos como actitud con esta parte de ser positivos o de ver la vida con optimismo, etcétera, pero no, realmente la actitud, cuando hablamos de ella como una posición psicológica, está conformada por sistemas de pensamientos, de creencias y de valores. Cuando yo tengo, por ejemplo, les voy a poner aquí un ejemplo. Una actitud de apego, por ejemplo, a la pareja. Estoy muy apegada a mi pareja, o sea, nada más de imaginarme que mi pareja no está conmigo, hasta se me sume el estómago y siento un hueco en el pecho y me pongo mal, o sea, no, es más, no puedo ni imaginarlo. Esta es mi actitud de apego. Esta actitud está conformada, por ejemplo, puede ser, estos son ejemplos, un pensamiento que dice, es que es hasta que la muerte nos separe. O sea, de verdad es hasta la muerte. Yo no me veo divorciándome de esta pareja, aunque tengamos años que no nos llevamos bien. O sea, ¿por qué? Porque hasta que la muerte nos separe. Así me dijeron y yo creo, por ejemplo, aquí está mi creencia, creo que puedo hacer cambiar a mi pareja y rescatar la relación. Y en esta creencia tengo 10 años, pero pues yo sigo creyendo que las cosas van a cambiar en algún día. O bien puedo tener como un valor muy arraigado, que es el valor de la aceptación familiar y social. Personas que, por ejemplo, valoran mucho la familia, o sea, mucho, tanto que se convierte casi en un antivalor, porque a lo mejor puede estar viviendo una relación de pareja que no es tan sana ya, pero como a mí me dijeron que tengo que valorar a la familia y además en el círculo en el que estoy, en el lugar en donde vivo, o sea, no está nada bien visto que uno se divorcie, entonces, pues ahí sigo. Ajá. Entonces, si se fijan, ¿cuántas cosas conforman mi actitud? Me voy a regresar aquí. Entonces, cuando nosotros tenemos una actitud ante cualquier cosa, vamos a imaginar una situación complicada. Estoy en crisis económica y entonces estoy en la disyuntiva de o cierro el negocio, liquido empleados, pido un préstamo y de verdad ando enojado, o enojada, me ando sintiendo mal, o sea, pesimista, o sea, esa es mi actitud ante esta situación que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi sistema de pensamientos de entrada es las personas cuyo negocio quiebra son unas fracasadas. Yo creo que si cierro mi negocio, mi familia ya no me va a querer. Yo valoro mucho el que una persona tenga un negocio y si lo cierra, pues como que creo que mi valor ya no va a ser el mismo. Y por eso mi actitud es como de enojo, como de... Entonces, si se fijan, estos pensamientos, ¿de quién dependen? De uno. Nadie más me los está poniendo en la cabeza, soy yo. Obviamente, todos estos pensamientos, creencias y valores, pues vienen y nos los han inculcado pues desde que estamos chiquititos, o sea, nuestra familia, la sociedad, la escuela, pero nosotros tenemos la capacidad de irlos modificando. Cuando vemos que mi actitud a lo mejor ante cierta situación que estoy viviendo no es la óptima, entonces debemos cuestionarnos qué es lo que estoy pensando, qué es lo que está pasando en mi mente. No siempre es fácil empezar a esclarecer cuáles son mis pensamientos o qué es lo que está pasando en mi mente.
Es ahí cuando muchas veces entra un tanatólogo, un psicólogo, un terapeuta, un consultor, que nos ayuda a clarificar esto y a irlo modificando. Yo puedo tener también ante una situación difícil, puedo tener una actitud de esfuerzo o una actitud de entusiasmo. La actitud de esfuerzo la voy a tener cuando estoy viviendo una situación quizá de crisis y de verdad yo lo único que quiero es como sobrevivir, o sea, ya pasarla, no importa cómo, yo quiero pasarla, o sea, ya, que pase esto. ¿Sí? Muchas veces así en este esfuerzo me está costando trabajo, ¿cuántas veces hemos pensado de, ay, sí, me gustaría nomás cerrar los ojos y abrirlos y que yo hubiera pasado esta situación, ¿no? Imagínense también, les digo, volteando un poquito hacia atrás a la pandemia, hace 2 años, de verdad, ¿a poco no le veíamos como fin? O sea, decimos, ¿esto cuándo va a acabar? O sea, y observen cómo ya estamos del otro lado casi, ¿no? O sea, todavía no se termina, todavía puede haber más olas, pero ya estamos como del otro lado, ya estamos haciendo casi nuestra vida normal, como que estamos ahí recuperándonos todavía algunos con cuestiones de salud, de economía, etcétera, pero ya estamos como que viendo la luz al final del túnel, ¿no? Cosa que hace 2 años todavía no estábamos ahí y lo veíamos como muy difícil y nos parecía como un esfuerzo. Una persona que vive una situación de crisis con entusiasmo, y vamos a hablar con entusiasmo, no con alegría, porque a lo mejor si pensamos, oye, pues si mi crisis es que falleció una persona muy querida, ¿cómo lo voy a vivir con entusiasmo? No, no. Aquí es más que nada saber que vamos a transitar esta situación y cuando nosotros hacemos ya esta situación, vamos a ser mejores personas. O sea, no es que busquemos de verdad sobrevivir, porque esta sobrevivencia a las crisis me lleva a que yo años después todavía sigo lamentándome y todavía sigo en el plan de víctima y todavía sigo pensando en por qué fueron así las cosas y sigo ahí, o sea, ya pasé la crisis, ya la sobreviví, pero yo sigo como en ese plan y en esa actitud de sobrevivencia y de víctima. En cambio, una persona que vive desde otra actitud esta situación, pues al finalizar esto, aunque sabe que algo cambió en su vida, aunque sabe que ya las cosas no son iguales, pero también se da cuenta que puede seguir viviendo bien, siendo feliz, aunque ya no tenga a la pareja, aunque ya no tenga al hijo, a los papás, aunque ya no tenga ese negocio. Esta es la parte diferente entre ser resiliente o no. Aquí hay un aforismo muy bonito que habla de, fíjense, es el que está aquí en la parte de abajo, dice, no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede, lo que determina tu desarrollo de conciencia y tu calidad de vida. ¿Por qué? Les digo, a muchas personas tuvieron pérdidas, muchas personas tuvieron problemas de salud, a lo mejor todavía tienen problemas de salud, o les digo, tuvieron cuestiones económicas, problemas económicas, igual hablando y refiriéndome a la pandemia, pero depende de cuál es tu actitud y cómo tomes estas cosas, el cómo vas a vivir tú la vida y cómo vas a estar tú enfrentando esta situación. Este es el ejemplo que les puse. Y ahora, ¿qué otros factores influyen en mi propia resiliencia? Vamos a ver cuál es tu actitud frente a estas pérdidas. Vamos a ver que nosotros, generalmente cuando hablamos de crisis, hablamos también de pérdidas. Y pérdidas me entraña también vivir duelos. Entonces, como que no nos vamos a poder pues salvar, evitar vivir un duelo. ¿Por qué? Porque es lo más sano cuando yo tengo una pérdida. Puede haber personas que traten de evitar vivir este duelo y no es que no lo vivan, sino lo están evadiendo. Y sí, o sea, hay personas que están viviendo con duelos, pero los están evadiendo todo el tiempo y no los viven, y eso no quiere decir que no estén ahí, porque en cuanto les tocan el tema, en cuanto recuerdan o algo, o se enojan,
o se ponen a llorar, o se ponen muy deprimidos. Entonces, esto me habla que todavía está ahí ese duelo, ¿no? O esa situación que no han procesado. Una persona puede tener diferentes tipos de pérdidas. Tenemos las pérdidas interpersonales, o sea, sí me refiero a cuando yo pierdo a un amigo, pierdo a mi padre, pierdo a mi madre, pierdo a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo. O sea, estas son las relaciones interpersonales. Puedo tener también pérdidas materiales. Aquí también se refiere cuando yo pierdo una casa, pierdo un empleo, pierdo un negocio, pierdo un carro. Pierdo un detalle que me regaló mi mamá antes de morir y era muy, muy querido para mí. Por ejemplo, esta es una pérdida material. Pero también tenemos pérdidas íntimas. Y estas pérdidas íntimas pueden ir desde la pérdida de un miembro de una persona, o sea, perdió un brazo, perdió una pierna. O pueden ser pérdidas de creencias o de expectativas que tenemos. Imagínense una persona aquí hablando, por ejemplo, de creencias, una persona que toda su vida, desde pequeña, le dijeron como que el camino para ser feliz era casarse, tener hijos y vivir con su esposo y los hijitos. Y de repente esta persona, pues a lo mejor se casa, pero no van las cosas bien con su esposo y se tienen que divorciar. Entonces, esta persona ahí está perdiendo una creencia que tenía muy, muy arraigada de la familia tiene que ser forzosamente papá, mamá, y los hijos. Y como que ya en su mente no entra que la familia puede ser de otra manera o que puede ser de una forma diferente. Y hasta que esta persona no se da cuenta que está perdiendo esta creencia, vive la pérdida de la creencia, de verdad vive el duelo, lo acepta, entonces no va a poder estar feliz con la nueva situación que le trajo pues el principio de realidad o la vida, ¿no? ¿De qué depende también de cuánto vamos a sentir nosotros, cuánto nos va a doler, a lo mejor la palabra, estas pérdidas? Dependen de cuán fuerte es el vínculo de cohesión que yo tengo con esta persona, con esta cosa, con esta idea o con esta creencia. Por ejemplo, hablando de personas, entre mayor es la resonancia significativa que yo tengo con una persona, mayor va a ser mi emoción, mayor mi cohesión y voy a sentir la pérdida mucho más grande. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la pérdida o el tamaño de la pérdida no viene dada por el vínculo en sí, sino por la relación que yo tenía con esta persona. Por ejemplo, una persona puede perder a su madre, pero si con su mamá nunca tuvo una relación muy entrañable o muy cercana, a lo mejor su mamá fue una mamá ausente, a lo mejor esta persona va a sentir mucho más cuando muere su perrito que cuando muere su mamá. ¿Por qué? Porque el perrito tenía 15 años que la acompañaba para todos lados, estaba con ella en todos momentos, cuando estuvo enferma estuvo ahí acostada a sus pies, o sea, si se fijan, no depende del vínculo como tal, sino cuál es la resonancia entre estas personas o cuál es el vínculo de cohesión. Y también va a depender cuánto voy a sentir yo esta pérdida de lo que llamamos la huella de abandono. Esta huella de abandono que se va formando desde que nosotros somos pequeños por la carencia o exceso de amor incondicional que nos dan nuestros papás o las figuras adultas que nos están cuidando cuando somos niños. Y para que vean más o menos cómo es esto de la huella de abandono, quiero que piensen en su primer amor. O sea, este amor que tuvieron, o sea, a los 14, 15, 16 años, donde por primera vez ustedes vieron que una sola persona les podía dar todo este amor incondicional que ustedes anhelaban.
Y si este amor en algún momento por cualquier situación terminaron con él, con este novio o con esta novia, pregúntense y recuerden cómo se sintieron. Y muy probablemente ustedes sintieron así literal como que les arrancaban el alma o el corazón, como que me siento vacío, siento un hueco en el pecho, siento que no puedo respirar. Entonces, esto lo que me indica es de que esta huella de abandono o yo le llamo a veces como este agujerito que tenemos nosotros en el pecho, lo estaba llenando con una persona, o sea, con el novio. Entonces, al irse el novio o la novia, pues de repente esta carencia que yo tengo aquí de amor incondicional, ¡pum! O sea, otra vez me quedo como descubierto o descubierta. Entonces, en la medida que cada uno de nosotros vaya resolviendo esta huella de abandono, ¿cómo la vamos a resolver? Paradójicamente, la resolvemos dando amor incondicional a todos y a todos. La resolvemos nosotros sabiendo o nosotros, no creyendo, perdón, nosotros sabiéndonos, es la palabra, sabiéndonos fuentes de amor incondicional. Y somos tan abundantes en este amor incondicional que me puedo llenar a mí de amor incondicional y puedo darle amor incondicional a mares a todas las demás personas. Cuando yo entiendo que esa es la manera de ir curando mi huella de abandono y no estarlo llenando con cosas externas o con personas o con relaciones, entonces voy a ver que las pérdidas, sí duelen, sí me dejan con una tristeza enorme, pero no me pegan en lo que llamamos huella de abandono. Aquí hay algo que nosotros decimos, lo decía un psicólogo, pero es tan bonito que dice que cuando nosotros somos ya adultos, debemos tener nuestro segundo nacimiento y convertirnos en nuestros propios padres y nuestras propias madres. ¿Qué significa esto? Que todo el amor incondicional que por cualquier circunstancia mi papá o mi mamá no me pudieron dar cuando yo era niña o cuando yo era niño, me lo voy a dar yo a mí mismo o a mí misma como si yo fuera mi propia mamá o mi propio papá. Cualquier duda que tengan al final, con mucho gusto, las resolvemos, o si quieren irlas apuntando en el chat, también con mucho gusto. Entonces aquí, ¿qué otras cosas influyen en mi propia resiliencia? Aquí habla mucho de una persona que tanta fuerza primordial tuvo y confianza ontológica. Déjenme les digo a qué me refiero con estas palabras. Primero, observen esta gráfica y vean cómo en el centro está el yo, o sea, yo persona. ¿Cuál es la fuerza primordial? Primero, para que una persona sea resiliente, necesita ser fuerte físicamente. Y esta fuerza primordial es la fuerza que nos da nuestra mamá cuando nos trajo al mundo. O sea, desde que estamos en el vientre y ya luego nos trae al mundo, es esta fuerza que me da mi madre, ¿no? Con el nacimiento. Un niño que nace todo débil, con anemia, porque a lo mejor su mamá estaba enferma, pues difícilmente va a tener esta fuerza primordial para ser muy resiliente. Pero obviamente, no, o sea, nosotros lo vamos construyendo ya después como adultos, ¿no? Pero también habla de la confianza ontológica, que significa la confianza que te dan también con el amor en tu casa, o sea, papá, mamá o personas adultas que te ayuden a crecer. Es esta confianza que te dan en que tú puedes hacer las cosas, tú puedes salir adelante, tú tienes todo lo que necesitas para realizarte, para sobrepasar estas situaciones, y te apoyan y te dan el afecto, o sea, te dan todo este amor incondicional, y entonces un niño o una niña empieza a crecer con esta confianza.
este amor incondicional en semiología nosotros lo vemos como la forma de 7 fuentes de amor incondicional, los 7 valores, que es el afecto, el apoyo, la comprensión, el placer, la inspiración, el conocimiento y el reconocimiento que te dan en tu familia. Pero aquí lo importante también es que ustedes vean lo que ahorita les comenté. Si en su familia cuando ustedes eran niños a lo mejor no se los dieron tanto, ustedes ya como adultos asúmanse como una fuente de amor incondicional, que no necesitamos este amor incondicional de afuera, sino nosotros mismos podemos darnos todo este amor incondicional a nosotros mismos y aparte le podemos dar a los demás y van a ver cómo esta huella de abandono se va a ir haciendo más pequeñita y más pequeñita cada vez. Así, o sea, uno, les digo aquí, por ejemplo, cuando uno escucha canciones, lee poemas, ve películas y demás, si se fijan cómo estamos muy acostumbrados por cultura a frases como, es que eres el amor de mi vida, es que sin ti no puedo vivir, es que tú me complementas, es que yo te voy a hacer feliz, es que tú me tienes que hacer feliz, es que te necesito en mi vida. Y sí, pues suenan muy bonitas y muy románticas, pero todas estas me hablan de que yo estoy buscando en otros el amor que yo necesito. Y yo estoy esperando que los demás, o una pareja, o un hijo, o un esposo, vengan a hacerme feliz a mí. Y estoy pidiéndoles amor y dame comprensión y reconóceme y valórame y quiéreme y abrázame. Entonces hay que ir viendo que no, que nosotros tenemos que ser quienes nos demos nuestro afecto, nuestro reconocimiento, nuestro apoyo, comprensión, placer, inspiración. Nosotros mismos. Y conforme nosotros no dependamos de los demás para esto, van a ver que las pérdidas, les digo, sí duelen, sí nos ponen tristes, pero no me impactan tanto en mi autoconcepto o en lo que yo creo de mí. ¿A qué me refiero con esto de autoconcepto? Fíjense, por ejemplo, si una mujer, una mamá, su autoconcepto es como, yo soy la mamá de mi hija muy querida. Y de verdad, mi hija es la que le da sentido a mi vida. O sea, mi hija es mi vida. Ella es todo para mí. Sin ella yo no puedo vivir. Entonces, imagínense a la pobre hija, también le estamos poniendo el peso de que ella le tiene que dar sentido a mi vida. O sea, no tengo yo sentido en mi vida por mí misma, sino mi hija es la que hace que yo tenga un sentido en mi vida. Mi hija es mi todo. Y entonces, si esta persona pierde a su hija, de repente el autoconcepto que tenía, pues se queda todo destruido, porque entonces ahora, ¿quién soy yo? Porque yo era la mamá de ella, yo era su mamá y así yo me percibía a mí misma. Entonces, conforme yo puedo cambiar esto, o sea, sí puedo amar incondicionalmente a mi hija, pero no depender mi felicidad de que ella esté o no esté, o de que ella me ame en la misma medida que yo la amo. Entonces, esto es muy importante, saber que nosotros somos fuentes de amor incondicional para nosotros mismos y para todos los demás. Muy bien. Entonces, hay que preguntarnos quiénes queremos ser nosotros después de que estemos viviendo una crisis. Aquí fíjense algo que habla, ¿no? Una síntesis conceptual de la resiliencia, me habla de una narrativa personal. Como les dije al inicio, ¿cómo quieres tú narrarte las crisis que has vivido en tu vida? ¿Cómo quieres contarlas? ¿Cómo quieres contártelas a ti misma? ¿Cuál va a ser tu papel? Observa que aquí tenemos, es como si fuera una pequeña formulita, tenemos una situación inicial
que es cuando estamos nosotros antes de cualquier crisis. Después viene una crisis, un factor de cambio. Aquí si se fijan como que factor de cambio tiene o yo así lo veo como una alusión positiva, ¿no? O sea, las crisis no tienen que ser como para que nosotros salgamos como todos golpeados o desfavorecidos, sino todo lo contrario. Podemos aprovecharlas para crecer y para cambiar, para ser unas mejores personas. En estas crisis que todos podemos estar viviendo o vivimos en algún momento, aparecen diferentes personas o diferentes situaciones. Nosotros les llamamos actantes y función. Imagínense que estamos en la obra que es nuestra vida, o sea, como no obra de teatro, pero sí como nuestra película. Y en esta película, en diferentes escenas de nuestra vida, entran y salen personas, o sea, hay personas, pues mis amigos a lo mejor que van muchos años ya tienen acompañándome y vamos juntos transitando en la vida. Pero a lo mejor hay otras personas que nada más pasan a mi vida y están 2, 3 semanas y se van. Y pueden ser para cosas positivas o negativas, ¿no? A lo mejor pasó una persona, entró a mi vida, me chocó mi carro y ¡pum! Y ya se fue, ¿no? O sea, llegó, chocó y ya, o sea, nunca más la volví a ver, no se quiso hacer cargo, yo me quedé con el carro chocado, con lo que tengo que pagar, etc. Todas estas personas que van entrando y saliendo de nuestra vida, le llamamos que son como actantes, como si fueran actores que salen y entran de nuestra vida. Y cada uno de ellos, y las situaciones también pueden ser actantes, cada uno de ellos tienen ciertas funciones. Y la función de ellos, de manera muy general, es cuestionar mi conciencia. Mi conciencia, que imagínense que es como si fuera una esfera de un tamaño, donde las cosas que yo vivo como crisis son como eventos que están por fuera de esta esfera. Si no estuvieran por fuera de esta esfera estos eventos, yo no los vería como crisis. Entonces, lo que tenemos que hacer es nosotros expander nuestra conciencia para que estos eventos que son crisis queden ya ahora adentro de esta esfera. Por ejemplo, imagínense que cuando ustedes, quizá algunos de los que fuimos a la escuela y se acuerdan en la primaria, secundaria, en cualquier año, cómo sufríamos a lo mejor con los exámenes o cuando teníamos exámenes y nos poníamos súper nerviosos y sufríamos y de verdad en ese momento era una crisis, o sea, para nuestra edad, para lo que estábamos viviendo, era una crisis. A lo mejor ya posteriormente, conforme fuimos creciendo, agarrando experiencia y demás, pues ya cuando teníamos un examen ya no nos poníamos tan nerviosos. Como que ya les fuimos agarrando la onda, ya vimos que tampoco era para tanto y ya no nos ponemos tan nerviosos y ya los vivimos de una mejor manera. ¿Qué quiere decir? Que mi conciencia se expandió y ahora estos exámenes ya están dentro, o sea, ya no son una crisis, ya simplemente es una situación que voy a vivir, paso, hago el examen y punto, ¿no? Y ahora, tenemos que ver, después de que salimos de esta crisis, cómo queremos ser. O sea, la situación inicial modificada quiere decir que nosotros no vamos a ser los mismos después de que vivamos una crisis. Siempre vamos a cambiar. Pero está en nosotros si vamos a cambiar para bien o vamos a cambiar para mal. Como no podemos quedarnos, es exactamente igual. Si no vamos a ser mejores o nos vamos a convertir en una peor versión de lo que éramos al inicio. Aquí tenemos, por ejemplo, una ostra que cuando tiene una molestia, que es una arenita que se le mete, entonces lo que hace es de que empieza a trabajar y forma una perla. Entonces nosotros tenemos que ver si queremos ser como esta ostra
que cuando estamos viviendo una situación complicada, queremos convertirla entonces en una perla. ¿Sí? Tenemos que ver entonces cómo lo vamos a estar viviendo nosotros. Parte de de cosas que van a afectar el cómo yo viva esta situación y cómo voy a salir después, tiene que ver con la aceptación que yo tenga de las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos la pasamos peleándonos con la realidad. No lo queremos aceptar. ¿Y por qué es así? ¿Y por qué es así? ¿Y por qué no fue de otra manera? Y llega un momento en el que, a ver, las cosas son así. Así es la situación. No hay más. O sea, podemos aceptarlo o no aceptarlo, pero las cosas son como son. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo qué tanta energía queremos gastar en seguir queriendo que las cosas no sean como son, porque no van a cambiar nada más por el hecho que nosotros no las aceptemos. Entonces, esto me habla de mi capacidad de aceptación de la situación. Tenemos que entender que nuestra conciencia es fluctuante. Esta esfera que les comento es fluctuante. Quiere decir que a veces mi conciencia está muy amplia y a veces empieza a ser chiquita. Hay veces que amanezco así como muy en estado zen y todo lo que pasa, o sea, no me enojo, todo fluye, así son las cosas, lo acepto y voy feliz en la vida fluyendo. Pero a lo mejor otro día ando muy estresado o me está doliendo la cabeza o ya tengo un montón de hambre y ¡pum! Mi conciencia se hace más pequeña y el tráfico que normalmente no me afecta, ese día, o sea, ya me pone hasta acá y ya voy gritándole al de enfrente, ya me le metí al otro carro, ya le toqué el claxon. Entonces, entender también que nuestra conciencia es fluctuante. Y también otra forma en la que nosotros vamos a ver cómo cambiamos o cómo vamos a ir aceptando este factor de cambio o esta crisis, tiene que ver con que nosotros podamos distinguir qué son problemas y qué son problemáticas. Problemas me habla como el ejemplo que les puse hace rato de una persona que está en crisis en su negocio y se ve en la disyuntiva de ¿qué hago? Me quito de apegos y cierro mi negocio porque a lo mejor es lo mejor, o pido un préstamo, o liquido empleados, o les bajo el sueldo, o ¿qué es lo que hago? Tengo un problema, ¿cómo le hago para resolverlo? Pero este problema me puede entrañar que yo tenga una problemática. Y mi problemática tiene que ver con la actitud que yo tengo ante este problema. Y acuérdense que la actitud son los pensamientos, las creencias y los valores que yo tengo. ¿Se acuerdan que yo les decía, no? O sea, una persona que piense que es un perdedor, o sea, si cierro el negocio es que soy un perdedor, soy un bueno para nada, mi papá tenía razón, soy un fracasado. Entonces, esa es la problemática de esta persona y hay que resolverla. Entonces, nosotros podemos vivir, les digo, las crisis de diferente manera. Y podemos ver que estas crisis no quiere decir que yo me voy a ir para abajo, que yo voy a estar sufriendo no sé cuántos tiempo, o que yo no me voy a levantar ya de esta situación. Sino tenemos que ver estas situaciones como una forma en la que podemos crecer nosotros. A lo mejor, obviamente, no es que la vida nos dé formas difíciles para crecer, no. Pero ya que la vida es así, o sea, hay cosas que son así porque así son, o sea, no podemos hacer nada, por ejemplo, en contra o para evitar la muerte de seres queridos, o sea, siempre va a pasar, siempre. ¿Por qué? Porque somos humanos. No somos inmortales, ni tampoco nuestros seres queridos, por más que los amemos, son inmortales. Entonces, esa situación va a estar siempre latente. Decía alguien, el síntoma de que te vas a morir es de que el día de hoy estás vivo, ¿no? O sea, si estamos vivos, en algún momento nos vamos a morir.
Entonces, si sabemos que tarde o temprano quizá vamos a vivir estas situaciones, entonces hay que hacer todo lo posible para ir trabajando en nosotros mismos para vivirlas de la mejor manera. Entonces, aquí les voy a dar 10 pasos basados en la Asociación Americana de Psiquiatría, que también están un poco modificados con semiología, pero que nos van a ayudar a ser más resilientes. Primero, el número 1 dice, fomenta tus vínculos, haz redes de resiliencia. Para que una persona sea resiliente, de verdad necesita a sus vínculos, amigos, colegas del trabajo, la familia. O sea, necesita uno trabajar en estos vínculos, ¿sí? Porque si no, imagínense si somos de las personas muy solitarias, que ya nunca nos molestamos en hablarle a los amigos, ni a la familia, ni nada, y sí queremos que el día que tenemos un problema vengan a ayudarnos, pues no, porque también a lo mejor nosotros, cuando ellos tuvieron un problema, también a lo mejor como amigos era nuestra obligación estar ahí, ¿no? O como familiares. Entonces, hay que fomentar nuestros vínculos. Evita ver las crisis como problemas insuperables. La humanidad es resiliente. Si se fijan cuántas cosas a lo largo de miles y miles de años que ha estado la humanidad en la Tierra ha tenido que pasar. Y aquí seguimos. Entonces, los humanos somos resilientes por naturaleza. Entonces, el que tengamos una crisis, por más grande que se vea en ese momento, de verdad, créanme que siempre, siempre todo termina por pasar. O sea, nada es eterno, ni las cosas buenas ni las cosas malas. Todo va a pasar y todo va a terminar en algún momento. Dice, aceptar que los cambios son parte de la vida, aceptación. O sea, no podemos estar estáticos. Nadie querría, de verdad, si nos ponemos a pensarlo, no querríamos estar como estamos todo el tiempo, ¿no? Y vivir así por siempre. El cambio es la única constante y lo único seguro también que tenemos en esta vida. Entonces, hay que aceptarlo de la mejor manera posible. Avanza hacia tus objetivos, trabaja con objetivos realistas. Es decir, vamos a buscar lo ideal dentro de lo posible. O sea, vamos a hacer las cosas que queremos con lo que sabemos, con lo que tenemos, con lo que podemos, hacemos lo que queremos. Con todo lo que esté en mi posibilidad, voy a hacer lo que yo quiera. Dice, actuar con decisión contra la adversidad. Y esto, actuar con decisión, tiene que ver con... Pero por ahí hay un deseamos que te la pases a todas. Ya. Esto de, perdón, actuar con decisión, acuérdense que tiene que ver con mi actitud. Buscar oportunidades para conocerse a uno mismo. O sea, estar en el camino del conocimiento de uno mismo me permite, pues, en la parte de conocerme mejor me permite saber por qué pienso como pienso, por qué actúo como actúo, por qué siento lo que siento. Y conforme nosotros conozcamos más esto, podemos cambiar las cosas para hacerlo diferente. Les decía que ¿cómo cambio mi actitud? Cambiando mis pensamientos. Pero si yo no estoy tan consciente de cuáles son mis pensamientos o de dónde vienen estos pensamientos, a veces difícilmente los voy a poder cambiar. Entonces, conforme uno se vaya conociendo más a uno mismo, también va a ser más fácil que cambiemos estos pensamientos. Dice, mantener la perspectiva de las cosas, saber recontextualizar los acontecimientos, creación y recreación del propio proyecto de vida. Aquí, muchas veces, así como decimos, ¿no? Tal cual, nos estamos ahogando en un vaso de agua. Y como que mi crisis, o sea, y no por hacerlas menos ni nada, pero a veces como que de un problemita estoy haciendo yo algo súper grande y basta con que yo voltee un poquito para ver cómo están las personas al lado, cómo están viviendo a lo mejor una cierta situación otras personas, como para poder cambiar la perspectiva, y les digo, y recontextualizar.
Entonces ya ahí podemos decir, híjole, pues el que yo no tenga esto o no pueda hacer esto, pues creo que no está tan grave si comparo un poquito con otras personas. Dice, alimentar una visión positiva de uno mismo, que es mi autoconcepto. Y acuérdense que este autoconcepto nosotros lo creamos. Nosotros tenemos que trabajar en este amor propio, en este amor incondicional de uno para uno mismo, uno misma y de uno para los demás. Dice, mantener una visión esperanzada, horizonte de posibilidades. Igual, cuando una persona está viviendo una crisis, a veces tenemos lo que le llamamos visión de túnel. O sea, estoy como así, o sea, no puedo ver más. O sea, estoy como ofuscado y nada más veo mi propia crisis. Entonces es momento también a veces de buscar ayuda, y esta ayuda a veces lo único que hace es como voltear un poquito, quitar un poquito la mano para que uno vea que si quitamos nuestras manos aquí de nuestra visión, tenemos todo un horizonte de posibilidades. Y por último dice cuidarse. En semiología es la esfera de la salud en el proyecto de vida. Cuando una persona está pasando una crisis, les digo, económica, sentimental, el duelo por una persona, o sea, cualquier situación que estemos viviendo así como crisis, bien importante cuidarse. Si en esos momentos una persona, así, haciendo su mayor esfuerzo, trata de seguir durmiendo, de seguir comiendo bien, de seguir alimentándose, estamos ya como que con medio camino ganado, de verdad. O sea, un psiquiatra, los psiquiatras, cuando una persona llega con crisis de ansiedad, de depresión, etcétera, de verdad lo primero es dormir bien, comer bien, hidrátate bien. Y van a ver que de verdad haciendo estas cosas que parecen como tan simples, como que ya tenemos allanado la mitad del camino. Aquí, y por último dice, entonces, ¿qué es esto? Cuando yo tengo una resiliencia, entonces lo que hago, si se fijan aquí es ya nada más como un pequeño resumen, mi proyecto de vida es esta esfera, o sea, aquí es mi yo, en la parte de abajo esta esfera es la esfera de mi salud, que es la base de todo mi proyecto de vida. La esfera de arriba se va a referir a mi trabajo, la esfera del lado izquierdo es mi familia y la del lado derecho es mi vida social. Entonces, si yo empiezo a reinventarme cuantas veces sea necesario, reinventarme implica cambiar mi proyecto de vida, modificarlo, modificar a lo mejor las actividades que yo hacía para recrearme, a lo mejor cambiar de amigos, a lo mejor reinventarme o reinventar mi idea de una familia. O sea, necesito reinventarme. Acuérdense lo que hablamos al inicio, flexibilidad. Si yo trabajo con mis vínculos de cohesión, con mis redes afectivas, haciendo todas estas redes, o sea, todas estas lucecitas que se ven aquí son como mis redes. Yo conozco una persona, pero esta persona conoce otra persona y esta otra. Y a veces no sabemos un vínculo que tengo yo con alguien hasta dónde pueda llegar. Tenemos que trabajar en nuestra propia huella de abandono para resolverla. Acuérdense, este hueco que tenemos o que sentimos a veces en nuestro pecho, llenarlo con amor incondicional, pero que nosotros nos damos a nosotros mismos, no que lo pedimos por fuera de algo o de alguien. Distingo problemas de problemáticas y cambio mi actitud disfuncional. ¿Qué quiere decir? Esas actitudes que no me ayudan, de enojo, de desprecio, de apegos, las voy cambiando por actitudes que sean más funcionales. Y si yo voy trabajando todo esto, de verdad que voy a tener una actitud muy resiliente ante cualquier cosa que yo viva en mi día a día, y voy a poder estar como esa muchacha que vimos al inicio, estando en un estado como de paz, tranquilidad, y viendo hacia el enfrente, o viendo enfrente este torbellino, ¿no? Esta situación que está ahí, pero yo estoy viviéndolo en la mayor tranquilidad posible.
Y por último ya, recuerda siempre que eres más grande que tus circunstancias. Eres más que cualquier cosa que te pueda ocurrir. Y pues con esto cerramos. Muchísimas gracias a los que estuvieron aquí escuchando. No sé si tengan dudas, quieran comentar algo. Muy enriquecedor, Carlita, muchas gracias. Realmente no habíamos, bueno, al menos yo no había escuchado tanto de la resiliencia, lo había escuchado solamente como un concepto, pero en realidad es muy profundo, hay mucho por investigar, mucho por explorar al respecto, el cual me parece que eso nos enriquece mucho, ¿no? Sobre todo en nuestra labor de nosotros como cuidadores, ¿no? Este es un aspecto que tenemos que realmente trabajarlo más. Entonces yo creo que más adelante nos vas a tener que dar otra clasecita más acerca de la resiliencia, porque nosotras estamos pues muy cerca a abordar ese aspecto, ¿no? De la vida, porque pues un paciente se nos puede ir, pero la vida continúa, ¿no? Si hemos tenido esa misión de poderlo cuidar, asistirlo, acompañarlo, estar con él, sin embargo, pues tiene que partir, ¿no? Entonces, también nosotras tenemos que aprender ese aspecto de la resiliencia, de poder cerrar ese ciclo, ¿no? Terminar ese acompañamiento y tener la fortaleza de volver a reiniciar otro, porque siempre va a haber alguien a quien cuidar, porque esa es nuestra labor, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy necesario, tener esa herramienta de vida, y poderla utilizar y poderle profundizar también, ¿no? Y hacer una introspección en realmente cómo estamos en función a eso, que ya no solo es un concepto, sino realmente es una herramienta que tenemos que aprender a utilizar en el momento que sea necesario, ¿no? O sea, muchísimas gracias, muy interesante, muy favorable. A ver, Edicita, ¿alguien tiene una pregunta, por favor? Acá la tenemos a Carlita dispuesta. Acá Edith quería decir algo. A ver, algo. Edicita. No, estaba diciendo muchísimas gracias, muy interesante, porque sí, especialmente cuando desde el principio hicimos las inhalaciones para uno poderse remotar, porque hay veces cosas que nosotros llevamos durante todas nuestras vidas, ¿no? Y no hemos sido personas que hemos sido instruidas para ir a un psicólogo o algo así. Entonces, son cosas que quedan. Y como dijo usted, ¿cómo la hemos podido superar? ¿O no lo hemos podido superar? ¿O lo hemos enterrado? Y lo seguimos llevando. Y cuando tenemos hijos, los hijos siguen llevando eso. Porque es una parte no es una parte así, wow, feliz, ¿no? Es rechazo, amargura muchas veces, ¿no? Sí. Y muy interesante, muchísimas gracias. Me encantaría seguir escuchando. Sí. Fíjate, Edith, claro, que lo que comentas efectivamente, yo creo que uno en cualquier momento de nuestra vida, pensar que tenemos que ir cerrando esas cosas que están por ahí todavía haciéndonos ruido, porque finalmente es como si trajéramos nuestra mochilita lleno de piedras. Exacto. Y de verdad, o sea, y cansa, o sea, cualquier persona que traiga una mochila cargando ya por mucho tiempo, o sea, te duelen los hombros, te duele la espalda, te jorobas, o sea, y lo peor de todo es de que no es como que vayamos tirando piedras, sino le vamos aumentando más. Entonces sí llega un momento en el que ya no puedo con esto, y más bien pensar que conforme nosotros vayamos trabajando todas estas situaciones, cerrando ciclos, dejándolo ya realmente en donde quedó, pero yo cerrando ese ciclo, aprendiendo lo que tuve que aprender, agradeciendo lo que haya tenido que agradecer de esa situación, es como si sacara esa piedra. Exacto. Entonces, sí, como dices, no estamos acostumbrados a ir con un psicólogo, con un consultor, pero de verdad nos puede ahorrar mucho tiempo a veces. Sí, lo sé, pero no digamos, yo no soy la más joven ahorita, ¿no? Yo he podido aprender por varias formas ya poder cerrar esos ciclos, pero los jóvenes de hoy día sí tienen la posibilidad de ir a un psicólogo, sí tienen la posibilidad de poder hablar, pero también el tiempo es
tan difícil de que también ahí ellos van cargando cosas, ¿no? Sí. Que son también pesadas Pues sí. Sí, Y ahora pues. nos toca a nosotros ayudarlos, ¿no? A ellos para efectivamente lo que a lo mejor uno aprendió a los 40, 50 años, ellos lo aprendan a los 20 años, ¿no? 20, Claro. 25, para que Claro, vivan para que más su años transitar sea más de ligero, ¿no? tranquilidad. Claro. Sí, 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 es Sí, Su correcto. transitar sea más entregar. ligero. Claro, porque Gracias, esas piedras no solamente pesan, sino que suenan. No tomo cascanueces ahí, y no hay forma que los saquemos de encima. Entonces, Sí, no solamente pesan, sino que molestan. Entonces, esas molestias, pues hay que darles fin, ¿no? Hay que cerrarlas. Y también, como dijo algo muy interesante, el poder aprender, ya cuando uno ya es un poco más maduro, aprende de esas situaciones. Claro. Y muchas veces no son dolorosas, sino después uno se da cuenta, he aprendido, ¿no? Sí. En el momento era doloroso, pero Claro. después aprendo y ya estoy madura para el próximo golpe que me den, ¿no? Uy, se cortó. Ya va a Ya ser estaré. menor, ¿no? Sí, muchas gracias. No, y también uno con los años aprende que a veces las cosas suceden y uno en el momento, ¿no? En su pequeñez mortal, no se da cuenta realmente de lo que eso significaba, ¿no? Para el resto de nuestras vidas. Exacto. Porque a veces no, uno propone y Dios dispone. Y no siempre lo que a veces Dios dispone es lo que nos gusta. Entonces, con nuestra pequeñez mortal no podemos ver realmente, somos una pequeña rama en vez de ver el árbol, y somos como un solo árbol en medio del bosque. Entonces, Exacto. a veces Dios está en función al bosque completo, más nosotros estamos a veces en función a una sola ramita. Entonces, no vemos el todo y nos preguntamos, ¿por qué a mí? Pero bueno, eso es lo que te tocaba. ¿Por qué? Porque lo que viene para ti es algo mejor que eso, ¿no? Pero Porque eso tienes pues, que nos lo da el aprender. tiempo. Eso nos Exacto. lo da el tiempo. Ese es el madurar, el crecer y el transitar en la vida, ¿no? Qué bonita Entender nuestra pequeñez reflexión. mortal. Sí, sí, sí. Entender nuestra correcto. pequeñez mortal. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Acá tenemos a nuestra querida Carla. ¿Alguien más quiere preguntar? Inés, Sonia, Maestro Pedro, ¿alguna pregunta? Martín. O todo bien. Ajá, ¿todo bien? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? Una de dos. Yo Y nada más también Gaby nos compartía por aquí, nos puso gracias, bendiciones, prudencia, fortaleza y templanza para todos para continuar la labor del cuidador. Empezando que tenemos que autocuidarnos, si no tenemos salud física y mental, no podremos cuidar bien a otro. Exacto. Muchísimas gracias por al grupo por su labor. Muy precisas, exacto. ¿Y necesita alguna pregunta? Sí, sabes, me ha interesado bastante este tema, lo que ha dictado la doctora. Me ha gustado mucho. Mira, yo sentí algo como que no, cuando mi mamá falleció, que tuve una semana al pie de ella, y cuando dijo, pues, inhalemos, exhalemos, todas esas cosas, ¿no? Cerré mis ojos y qué es lo que nos había pasado. Pensé en mi mamá y yo tenía esa idea que yo no había cumplido como hija, ¿no? Eso que yo ingresaba a la clínica a las 7 de la mañana y salía a las 10. Y un día mi hermana me refutó, me dijo, ¿cómo tú siendo cuidadora adulto mayor? Me dijo, ¿cómo no la pudiste salvar a mi mamá, no? Y la verdad me quebré, no lloré, ¿no? Sino se quebró mi voz y le dije, yo hice porque al doctor le dije, doctor, mi mamá tiene tanto de saturación, su presión está así, no tenemos oxígeno. Y ya se nos venía la pandemia fue en marzo, y mi mamá falleció un 4 de febrero. Entonces siempre lo tenía en mente, ¿no? Decía, ¿por qué? ¿Por qué no reaccioné? ¿Por qué no la levanté? Por más que le levantaba los brazos, mamita, respira, respira, y no podía, ¿no? Entonces, ahora que la doctora ha hablado eso al respecto, como que, o sea, dije, cumplí, ¿no? Quedé bien con mi mamá, porque tuve a un médico que, como me dice acá la hija de mi hijita, que tengo una hijita de 95 años, ¿no? Entonces le dije digo, señorita, yo creo que no cumplí con ella. Y vino un doctor que nunca más lo volví a ver. Me abrazó porque le dije, mi mamá me decía, hija, me duele la espalda, me duele.
Entonces le dije, ya mamita, ya va a pasar. Y mi mamá en una de esas me dijo, yo te he enseñado a ti ser fuerte y valiente. Llámalo al doctor y dile que venga. Ya mamita, le dije, tranquilice. Le dije, doctor, por favor, póngale unas líneas de morfina. Mi madre mucho se queja, le dije así. Me abrazó y me dio un beso en la frente. Ya me dijo, Lulita, firma acá. Me sorprendió el apelativo que yo tengo, ¿no? Que me lo dijera el doctor. Y no, en ese momento no reaccioné, pero después reaccioné, ¿no? Dije, ¿y el doctor dónde está? Nunca más lo volví a ver y le dije a la hija de mi hijita, le dije, señorita, le digo, me dijo, ese ha sido tu ángel. Exacto. El ángel que te protegió, que te abrazó cuando tú más lo necesitabas. Exacto. Sí, ¿no? Y ahora que ha hablado la señorita, qué bonito, bien interesante, lógicamente, que se vuelva a repetir, no solamente hoy día, sino que se vuelva, porque bien interesante, de verdad. Me quedé, pero como decimos todo, en shock. Dije, ya me quité un poquito más de piedra de la espalda, dije, ¿no? Me gustó, me encantó. Ojalá que nos pueda dar ese PDF que tiene para poderlo estudiar, porque a mí me encanta leer, aprender cada vez más, ¿no? Amén. Y nunca es tarde para aprender, nunca creo es yo. tarde. No, nunca es tarde. Sí, ¿no? se los paso con mucho gusto. Ya, listo. Yo se los hago llegar, chicas, no se preocupen. Gracias. Muchísimas gracias, Carlita. Como dice, gracias, nos has Inés, dado por compartir. Un bocadito, se os queda en la punta de la lengua, ¿no? Para poder aprender. Entonces yo creo que nos vamos a comprometer de todas maneras antes de terminar el año, ¿no? Para que nos des otra charla en relación a este tema que es la resiliencia, que es tan importante conocerla y practicarla, ¿no? Pero hay que saber también cómo abordarla, ¿no? Para no conflictuarnos más, porque a veces lo que no entendemos nos confundimos, ¿no? Entonces, quiero agradecerte infinitamente tu participación hoy día. Muchas gracias. ¿No? Y nos has aportado realmente a todas, que estamos nosotras en esta misión del cuidado, que realmente es muy importante que aprendamos la resiliencia, ¿no? Es una herramienta que nos va a servir muchísimo para lo que estamos haciendo y para lo que nos falta hacer, ¿no? Entonces, yo quiero invitarte para diciembre, para que antes de cerrar el año también nos des otra conferencia como esta, resiliencia, con otros aspectos, para poder nosotros cerrar el año, ¿no? Cerrar el año, y para el próximo año, pues también tenerte en cuenta, porque las tertulias van a ser todo el año de aquí hasta que Diosito me recoja. Así es que tienen tertulia para rato. Bien. Pues muchísimas gracias, les mando un abrazo y de verdad qué bonita labor hacen todas ustedes, Dios las bendiga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlita. Entonces, un abrazo muy fuerte para México, pásalo bonito. Chicas, nosotras entonces nos vemos el próximo lunes, ¿no? El próximo lunes tenemos, a ver, Javi, tenemos otro tanatólogo también, es otro colega mío de México, estamos ahora internacionales. Gracias, Lucecita. Qué interesante. Sin querer estoy viajando. Claro que sí, por supuesto, y gratis, imagínate, solo con la tecnología. Estamos, Inésita, estamos. Ahí estamos. Bueno, tenemos para la próxima semana un abordaje tanatológico, la pérdida versus el duelo. Es algo importante también que tenemos que nosotras aprender a abordar, porque eso es lo que nos toca vivir en algún momento, ¿no? No podemos evitarlo, es parte de la naturaleza, ¿no? Parte del vivir es también el partir. Entonces tenemos que estar preparadas para eso. Entonces quedan gentilmente invitadas para nuestra próxima tertulia con el maestro Martín Raigosa Conde. Él es fundador del Centro Latinoamericano de Evaluación, Capacitación y Certificación de Competencias Humanas, coach oncológico y tanatólogo de México. O sea, nos vemos con él el próximo lunes 14 de noviembre. Así es que estamos internacionales, ¿no, chicas? No se pueden quejar, ¿ok? Listo, muchísimas gracias, Sandrita. Gracias, buenas noches. Entonces, y algo importante, vamos a tener ya nuestro curso. Varios me habían pedido el curso de tanatología, entonces vamos a empezar nuestro curso de tanatología en diciembre, ¿no? Es un curso de 10 sesiones, ¿no? La inversión es una sola inversión de 250 soles. Igual tenemos participación también de docentes tanto de Perú como de México, ¿no? Porque en México están los tromes de tanatología, así que nosotros vamos con los mejores. Así es que, ya saben, tenemos entonces nuestro curso también es online, ¿no? Y tenemos 10 sesiones, que son 24 horas certificadas, y es un solo pago, igual, 250 soles, 10 sesiones de la introducción a la tanatología y el proceso y manejo del duelo. Es un aspecto que nosotros tenemos que aprender.
¿Ok? Muchísimas gracias. Las espero entonces, ya saben, para que puedan irse inscribiendo con tiempo. ¿Ok? Muchísimas gracias. Carla, muchísimas gracias. Abrazo para México. Nos vemos. Gracias. Estamos en contacto. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Linda noche. Nos vemos. Chao, Carlita. Muchas gracias. Chao, Gaby. Bienvenida a Renacer. Nos vemos la próxima. Gracias, nos vemos el lunes. Sí, el próximo lunes. Genial. Ok. Chao, Lulú. Sonia, preciosa, nos vemos el lunes. Mari Carmen. Sí, de todas maneras. Ya. Bueno. María del Carmen, Georgina, nos vemos entonces. Ay, qué pendiente la Santita, llegó tarde. Se equivocó la hora. Pero la próxima semana está con nosotras. ¿Ok? Gracias. Gracias, adiós. Se cuidan. Chao.